Listo. Voy a presentarles mi pantalla. Listo, entonces nosotros la vez pasada quedamos como por acá, ¿sí o no? Quedamos en el cálculo de la masa molar y mirar, ahí empezando nada más, cómo calcular el número de moles, cuántas partículas tenemos en un mol y demás. ¿Listo? Entonces vamos a seguir, vamos a retomar un poco con lo que quedamos esa clase del día de miércoles. Entonces, la vez pasada nosotros hablamos primero que la masa que nosotros encontramos en la tabla periódica corresponde a una masa atómica promedio, ¿cierto? Una masa atómica promedio entre todos los isótopos que tiene el elemento al que nos estamos refiriendo en ese caso, ¿cierto? De los isótopos. Y además de la masa de esos isótopos, de su abundancia. ¿Listo? Digamos que este era el primer fact que quería que tuvieran ustedes en cuenta la clase pasada, que lo que tenemos en la tabla periódica es una masa atómica promedio de todos los isótopos, nada más. Lo segundo que quería que ustedes tuvieran en cuenta es que siempre que yo hable sobre un mol, que es la unidad de la cantidad básica de una de las 7 básicas del sistema internacional, que es cantidad de sustancia, un mol solamente se refiere a una cantidad de cosas. Entonces, un mol de esas cosas es solamente una cantidad que viene representada por el número de Avogadro. Entonces, si yo tengo un mol de cosas, voy a tener 6,022 por 10 a la 23 cosas. Eso es a lo que se refiere. Y estas cosas, pues en el ámbito químico yo puedo hablar de que pueden ser o átomos, si hablo de átomos, pueden ser moléculas, si hablo de moléculas, pueden ser iones, si hablo de iones, pueden ser electrones, pueden ser fotones, puede ser lo que sea. No importa la cosa aquí. Siempre que yo tenga un mol de esa cosa, es que tengo 6,022 por 10 a la 23 cosas. Una cantidad, el número de abogado. ¿Listo? Entonces nosotros quedamos ahí. El tercer fact que quería que tuvieran en cuenta de la clase pasada era que yo puedo hacer la diferencia entre algo que se llama la masa molecular y la masa molar. Y en este caso, ¿qué es la masa molecular o la masa molar? Que si yo tengo un átomo, pues esa masa molecular vendría siendo la misma que me dice la tabla periódica. O si tengo una molécula, por ejemplo, el agua, nosotros lo hicimos la clase pasada, ¿cierto? Entonces la masa molecular corresponderá a la suma de las masas de los átomos que conforman esa molécula. Entonces, digamos, el átomo de hidrógeno pesa aproximadamente 1, el átomo de oxígeno pesa aproximadamente 16. Entonces, lo que yo debo hacer aquí es, tengo dos átomos de hidrógeno, entonces será 2 por 1, más tengo un solo átomo de oxígeno, o sea, 16, aquí me da 18, ¿cierto? Si yo sumo todas las masas de los átomos, lo que voy a obtener es la masa de la molécula. Y si yo hablo de la masa molecular, debo usar una unidad asociada a una escala nano, que son las UMAS. Entonces yo voy a decir que esto pesa 18 UMAS por cada molécula. ¿Listo? Esa es la masa molecular. Cuando hablamos de la masa molar, nos referimos a la masa que debe tener un mol de la sustancia. Y entonces, en este caso, como les dije la vez pasada, pues nosotros tenemos la equivalencia que un gramo es exactamente igual a 6,022 por 10 a la 23.
Y eso curiosamente nos ayuda, 23 sumas. Eso curiosamente nos ayuda a que la masa molar tiene el mismo valor numérico que la masa molecular, solamente que sus unidades ya no serán en UMAS, sino serán en gramos. Entonces la molécula, o un mol del agua mejor, pesa 18 gramos. Esto era el otro fact que quería que tuvieran ustedes en cuenta, que la masa molecular se refiere a la masa de una sola molécula, la masa molar se refiere a la masa de 6,022 por 10 a la 23 moléculas, y que esa masa molecular se calcula sumando las masas de todos los átomos y las unidades que se deben manejar son UMAS por cada molécula. En el caso de la masa molar se debe utilizar gramos por cada mol. ¿Listo? Digamos que esto es un medio resumen de lo que hicimos la clase pasada, de lo que quiero que tengan en cuenta. Que la masa de la tabla periódica es una masa atómica promedio, que un mol de algo siempre será el número de Avogadro de ese algo, y que tengo la masa molecular y la masa molar. Entonces, antes de seguir, por favor, ¿tienen alguna pregunta antes de seguir? Voy a retomar algunos ejercicios de la clase pasada también, pero ¿alguna pregunta con respecto a esto? Ok, listo. Voy a borrar esta monda de aquí. Ahí sí. Entonces, nosotros la vez pasada lo que hicimos fue relaciones entre moles y número de partículas, ya sean átomos o moléculas. ¿Listo? Esa fue la relación. Una mol de agua congelada. Sí, Santiago, piensa lo mismo. Porque el agua sigue siendo agua. La masa molar se calcula es en referencia a la fórmula química, no al estado físico. O sea, agua en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, tiene la misma masa molar, 18 gramos por mol. Y entonces la vez pasada nosotros hicimos relaciones entre moles y moléculas, ¿cierto? Y en este caso nosotros utilizábamos el número de Avogadro como un factor de conversión. Aquí nosotros también podemos hacer relaciones entre moles y los gramos, pero ahora nuestro factor de conversión que podemos utilizar es nuestra masa molar, porque la masa molar precisamente relaciona los gramos. Lo podemos ver más fácil pues haciendo un ejercicio. Haciendo el ejercicio es más fácil de asumir. Entonces así retomamos lo de la vez pasada también. Vamos a suponer que tenemos 6,46 gramos de helio. ¿Listo? Y yo quiero saber cuántos átomos de helio hay en total en esa cantidad. ¿Listo? Yo quiero saber cuántos átomos de helio hay en esa cantidad. Entonces, si yo tengo gramos, ¿cómo calculo yo átomos? Denme ideas. ¿Qué podría hacer yo para calcular el número de átomos correspondientes? ¿Qué tendría que hacer? Entonces, fíjense que lo que tengo aquí es gramos. Hay que tener en cuenta las unidades que yo tengo acá, ¿sí? Y si yo quiero calcular átomos, pues la primera relación que debo encontrar es la siguiente, fíjense. Si yo tengo la masa del elemento y quiero calcular el número de átomos de ese elemento o de moléculas, lo primero que debo hacer es pasarlo aquí, a moles, porque la primera relación que yo voy a tener es de masa con moles. Y luego cuando ya tenga los moles, sí puedo hacer una relación para calcular el número de átomos o el número de moléculas. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, en el ejercicio, ¿cómo hago yo para pasar a moles a partir de los gramos de helio? ¿Cómo hago yo para pasar a moles? Sí, necesito un factor de conversión, pero ¿cuál vendría siendo mi factor de conversión aquí? ¿Cómo hago para pasar de gramos a moles? Entonces, en este caso, sí, bueno, el peso molecular, a mí no me gusta decir mucho peso molecular, me gusta más masa molar, pero bueno, peso molecular. Entonces, lo que debo poner exactamente es cuánto pesa un mol de esa sustancia. Y entonces, en este caso, fíjense que yo tengo gramos
arriba, debo poner gramos abajo para poderlo cancelar, entonces gramos deben quedar aquí, y aquí arriba pues debe ir la equivalencia en moles. Entonces yo voy a decir que un mol de helio, fíjense que estoy hablando de helio como átomo, un mol de átomos de helio, ¿cuánto pesará un mol de átomos de helio? Entonces yo voy a la tabla periódica y busco la masa molar del helio. La masa molar del helio es como de 4 más o menos, ya ni me acuerdo cuánto es. ¿Como 4? ¿Redondeado? Bueno, digamos que redondeado son 4. Eso es lo que me dice la tabla periódica. Un mol pesa 4 gramos. Y de esa manera, vean, gramos y gramos se va a cancelar. Y ahora todo me queda en moles, ¿cierto? Entonces ya tengo el número de moles. Pero entonces la pregunta es, ¿cuántos átomos hay en ese número de moles? Entonces yo me podría devolver aquí, ¿cierto? Y siempre que yo quiera hacer la relación entre número de partículas y número de moles, siempre mi factor de conversión será el señor Avogadro, el número de Avogadro, siempre será mi factor de equivalencia ahí. Y entonces en este caso lo único que debo hacer es, listo, otro factor de conversión. Tengo moles arriba, ¿dónde deben ir moles? Moles deben ir abajo. Entonces, un mol de helio, ¿cuántos átomos de helio hay en un mol de helio? Pues el número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23 átomos. Fíjense que aquí yo no hablo de moléculas, hablo de átomos porque lo que tengo es un átomo. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo repito tanto porque lo he visto muchas veces que se confunden ahí. Es un átomo. Y entonces los moles se van a cancelar, ¿cierto? Y todo me va a quedar en átomos. Entonces, ¿quién me ayude rápidamente con una calculadora? Porque no sé qué hice la mía. Y calculamos el número de átomos que hay en esos gramos de helio. Listo, no, es que la masa molar es la masa que tiene un mol de la sustancia. Y la masa molecular es la masa que tiene una sola molécula. Y hay que tener en cuenta que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Que tú hablas de una sola molécula o hablas de un mol de esas moléculas, que sería una gran cantidad. Entonces, en este caso aquí, gracias chicuelas, me da 9,72 por 10 a la 23 átomos de helio. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí yo estoy usando como factor de conversión la masa molar del elemento en este caso, y aquí estoy utilizando como factor de conversión el número de Avogadro, que es más o menos lo que dice acá, vean. La masa del elemento, utilizo la masa molar para calcular el número de moles y con el número de Avogadro calculo el número de átomos. Y si me quiere devolver, pues lo mismo, ¿cierto? Número de Avogadro, masa molar. Fíjense que aquí les muestra más o menos las relaciones que ustedes tienen que usar. Pero pues obviamente eso sale claramente sabiendo dónde debo ubicar las unidades y de qué manera las debo cancelar. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice, el azufre es un elemento no metálico que está presente en el carbón. Cuando el carbón se quema, el azufre se convierte en dióxido de azufre y finalmente en ácido sulfúrico que da origen al fenómeno de la lluvia ácida. ¿Cuántos átomos de azufre, cierto? Que están hablando del azufre, hay en 16,3 gramos de azufre? Entonces, primero, partimos del valor en masa, ¿cierto? Tengo 16,3 gramos. Esa es la cantidad de azufre que yo tengo. Y la pregunta es, ¿cuántos átomos de azufre hay en esa cantidad? Entonces, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer? Siguiendo la misma lógica del ejercicio anterior. Tenemos gramos. De gramos lo pasamos a ¿qué? A moles, muy bien. Y para poderlo pasar a moles, ¿cuál será siempre nuestro factor de conversión para pasar de gramos a moles o viceversa? Siempre nuestro factor de conversión será la masa molar del compuesto, ¿cierto? Y entonces voy a poner aquí mi factor de conversión. Gramos está arriba, o sea que gramos debe ir abajo. Y entonces, ¿cuánto pesa el azufre?
32,065 creo que es. Gramos de azufre es lo que pesa un mol de azufre. ¿Que de dónde salió ese 32? Pues de mirar la tabla periódica, ¿cierto? Aquí estamos hablando de azufre de un átomo, no de una molécula. ¿Listo? Entonces, gramos y gramos se cancela y todo me quedan moles. Personalmente a mí me gusta, como les dije la vez pasada, usar todas las cifras que me da la tabla periódica. Es un gusto personal. Yo prefiero tomarlos todos y redondear solamente al final y ya. Listo, ya tengo moles. Y ahora la pregunta es átomos. Entonces, para pasar de moles a átomos, siempre nuestro factor de conversión será el número de Avogadro. Entonces, tengo moles arriba, entonces yo voy a poner aquí moles abajo. Yo voy a decir que un mol de azufre, ¿cuántos átomos de azufre tiene? 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Será siempre nuestra equivalencia. Ahorita ya haremos unos ejercicios un poco, no mentiras, más difíciles, no. Analizar un poco más. Moles y moles se cancela, ¿cierto? Y todo me va a quedar en átomos de azufre. Entonces, si me ayudan a ir rápidamente, ¿cuánto nos tiene que dar ese resultado? Por favor. Entonces, vean, ténganlo en cuenta. Siempre que quiera pasar de moles a gramos o de gramos a moles, siempre mi factor de conversión será la masa molar. Siempre que quiera pasar de moles a número de partículas, ya sea átomos, moléculas, iones, electrones, fotones, lo que sea, siempre mi factor de conversión será el número de Avogadro. No hay pierde ahí, son solamente esos dos. Y entonces, vale, muchas gracias. 3,06 por 10 a la 23 átomos de azufre. Esa sería la cantidad de átomos que estarían presentes en esta masa de azufre. ¿Listo? O sea, un montón, por 10 a la 23 son millones de millones de millones. Hay muchos átomos en esa cantidad en gramos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con total confianza. Bueno, acuérdenme ahorita irle a pagar el arroz porque me puse a hacer arroz y después se me quema. Cuando sean las 11:30. Ahorita antes de empezar, lo dejé en bajito. Dime, Luisa, ¿qué parte? ¿Qué parte? Ah, ¿cómo poner los factores? ¿No? Y entonces, ¿cómo calcular, por ejemplo, este 32? ¿Hace referencia tú? ¿O cómo se hace la operación? La operación. Si es la operación, entonces lo primero que tendrías que hacer, ¿sí? Es tomar esta cantidad que tienes aquí, la multiplicas por esto, la multiplicas luego por esto, y el resultado de esa multiplicación la tienes que dividir entre la multiplicación de estos dos valores que tienes aquí. Si no tienes una calculadora que pone el fraccionario así arriba y abajo, pues entonces te tocaría primero encerrar entre un paréntesis, multiplicar este por este, los multiplicas entre paréntesis y luego lo divides todo y abres paréntesis de nuevo entre la multiplicación de este por este. Y así haces la operación. Si no tienes de las calculadoras que ponen fracciones, ahí sería más fácil. Listo. Entonces vamos a hacer el que sigue por acá. 3,06 por 10 a la 23. Somos demasiado inteligentes. Bien. Vamos a mirar ahora este ejercicio. Y ya vamos a aplicar exactamente lo mismo. Dice, las feromonas son un tipo especial de compuestos secretadas por las hembras de muchas especies de insectos con el fin de atraer a los machos para aparearse.
Una feromona tiene la fórmula molecular C19H38O1. Esa es la fórmula química de esa feromona. Normalmente, la cantidad de esta feromona secretada por un insecto hembra es de alrededor de 1,0, lo copié exactamente del libro, por eso tiene un punto acá, 1,0 por 10 a la menos 12 gramos. ¿Cuántas moléculas hay en esta cantidad? Vamos a cambiar la pregunta. Vamos a decir cuántos átomos de hidrógeno hay en esa cantidad. ¿Listo? Vamos a calcular mejor esto, que es un paso más. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en esa cantidad en gramos de la feromona? Entonces lo primero que debo hacer es, ¿cuántos gramos de feromona tengo? 1,0 por 10 a la menos 12 gramos. Esa es la cantidad de la feromona. Y la pregunta es que quiero calcular el número de átomos de hidrógeno que hay ahí. Entonces, ¿cuál sería nuestro primer factor de conversión acá para poder hacer ese cálculo? Tenemos gramos. Pasamos a moles. Muy bien. Necesitamos la masa molar. Y entonces tengo gramos arriba. ¿Qué significa? Que gramos debe ir abajo. Entonces arriba debe ir moles. Entonces aquí voy a poner un mol de la feromona. Y aquí abajo pues tengo que poner la equivalencia para ese mol. O sea que tendría que venir aquí a la fórmula química de la feromona y empezará. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? 19. ¿Cuál es la masa molar de el carbono? Lo que dice la tabla periódica. 12,011. Más. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 38. Por. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1,00794. Que hay unos que sí me lo sé de memoria. Más el oxígeno, ¿cuántos hay? Uno. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 15,9994. ¿Cierto? Ahí estamos calculando la masa molar de ese compuesto. ¿Quién me ayuda con la operación? Santiago ya la hizo. 281,994. Y si hablamos de la masa molar, quiere decir que las unidades que debo utilizar es gramos por cada mol. ¿Listo? Obviamente ustedes podrían usar variaciones de estos gramos mol. O sea, ustedes podrían utilizar miligramos por milimol o utilizar kilogramos por cada kilomol. Pero digamos que para que ustedes no se confundan tanto, prefiero que siempre lo usemos como gramos por cada mol. Es más fácil de usar. Si tenemos miligramos, kilogramos, lo que hacemos es pasarlo a gramos para poder utilizar estas unidades. Si así lo desean. Después cuando hagamos estequiometría, pues podemos hacer varios cálculos con eso. Y entonces, tengo un mol de feromona que pesa 281,994 gramos, ¿cierto? Un mol pesa estos gramos. Aquí ya no debo poner moles porque ya estoy poniendo la equivalencia aquí. Un mol pesa tantos gramos, ¿cierto? Y luego, ¿qué debo usar? Miren, gramos y gramos me cancela. Ya tengo todos moles. Ahora, ¿cuál será mi siguiente factor de conversión? Sí, esa es la masa molar. Juan Pablo le dio otra cosa. Ah, bueno, listo. Y entonces, tengo moles arriba, entonces, ¿qué voy a poner? Moles abajo para poderlo cancelar, ¿cierto? Un mol de la feromona. Y entonces, como la feromona es una molécula, porque es la unión de varios átomos, entonces aquí la equivalencia con el número de Avogadro ya no es de átomos, sino es de moléculas, ¿cierto? Porque estoy hablando de una molécula, la feromona. Entonces aquí será 6,022 por 10 a la 23 moléculas de esa feromona. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a tener ahí. Un mol tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Por qué? Porque fíjense que estoy hablando de una molécula. En los ejercicios anteriores estábamos hablando de átomos de azufre en específico. Por eso la equivalencia es distinta. Por eso les decía aquí antes, bueno, eso lo borré, que hay que tener en cuenta de qué estoy hablando para saber el número de Avogadro a qué corresponde. Entonces, en este caso corresponde a moléculas.
Entonces, moles y moles se me cancela y todo me quedan moléculas. Pero la pregunta es átomos de hidrógeno, ¿cierto? No moléculas de feromona. Y entonces yo puedo poner otro factor de conversión acá, ¿cierto? En este caso, que una molécula, ¿cierto? Una sola molécula, una solita, que nosotros no alcanzamos a ver, una sola molécula de esa feromona, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? Pues si nosotros vemos la fórmula química, tiene 38 átomos, ¿cierto? Por cada molécula de feromona. Entonces aquí mi equivalencia que voy a tener es una molécula tiene 38 átomos de hidrógeno. ¿Cierto? Fíjense que aquí tuvimos que hacer un paso adicional porque no estamos preguntando la cantidad de moléculas de feromona, sino la cantidad de átomos de hidrógeno. Y entonces aquí en este caso, pues moléculas y moléculas se me van a cancelar. Si recuerden que molécula es una solita, que es un mol 6,022 por 10 a la 23 cositas. Y entonces aquí se me va a cancelar y todo me va a quedar en átomos, ¿cierto? Si me ayudan ahí rápidamente, ¿cuánto les da ese calculito? Sí, Karen, esa era la... Listo, por 10 a la 10. Entonces hacemos la multiplicación de eso y nos da 8,11 por 10 a la 22 o por 10 a la 10. Yo creo que es por 10 a la 10, porque aquí es a la menos 12. ¿Quién me confirma que tenemos dos valores diferentes? Listo. Entonces 8,11 por 10 a la 10 átomos de hidrógeno. O sea, tenemos un montón de átomos de hidrógeno en esta cantidad en gramos de la feromona. ¿Sí ven? Siempre pasar de gramos a moles, mi equivalencia será la masa molar o el peso molecular. Siempre que quiera pasar de moles a número de partículas, siempre mi factor de conversión será el número de Avogadro. Y pues ya, si quiero determinar algo más pequeño, pues, y tengo moléculas aquí, pues ya tengo que mirar cuántos átomos hay de un elemento particular en esa molécula. ¿Listo? Ah, marica, el arroz. Ya, perdón, ya vengo. Lo que quedó fue bueno, muchas gracias. No, ya lo probé, todo bien. De nada, Santiago, muchas gracias. Bueno, que quede grabado, eso no importa. No, no era mentira, es de verdad, de verdad. Y ya tengo las otras ollas puestas, solamente que ahorita que acaba clase ya les prendo para que estén y ya. Listo. Entonces voy a borrar aquí. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer otro par de ejercicios así para que el concepto quede claro, porque créanme que esto es importante al momento que hagamos estequiometría, el manejo de los factores de conversión y de las equivalencias que tenemos entre las diferentes unidades. Voy a borrar aquí. Este de aquí. Pregunta es, la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro a 4 grados Celsius. ¿Cuántas moléculas de agua están presentes en 2,56 mililitros de agua a dicha temperatura? Tranquilo que ya vamos subiendo el nivel. Ahorita cuando terminemos la clase ponemos más difíciles, porque ya hay que meterle otras cosas, obviamente. Entonces la pregunta es, ¿cuántas moléculas de agua hay? Fíjense, lo que me dan es una densidad, me dan una temperatura y me dan un volumen. ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer yo? Ahí.
tendremos que calcular, cambiar el volumen bien y calcular la masa bien, Sofía y Daniela, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer una equivalencia primero entre los dos. Entonces yo parto del volumen, que son 2,56 mililitros. Y lo primero es que siempre que yo quiera pasar a moles, hacer la conversión, yo lo que necesito es la masa del elemento. O sea, necesito sus gramos para poder utilizar la masa molar como factor de conversión. Entonces, en este caso, nuestro factor de conversión, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Pues vendría siendo la densidad, porque es una unidad, una propiedad intensiva que me relaciona la masa y me relaciona el volumen. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a poner aquí, mililitros están arriba, mililitros deben ir abajo. Entonces, un mililitro equivale, en este caso, no siempre, ojo, en este caso, a la temperatura de 4 grados Celsius es cuando la densidad del agua es máxima, es 1. A cualquier otra temperatura, la densidad del agua ya no es 1. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, depende de la sustancia también. No siempre será 1 gramo o 1 mililitro, eso dependerá. En este caso, pues aplica que así es. Y entonces 1 mililitro de agua equivale a 1 gramo de agua, en este caso. Mililitros y mililitros se cancelan. Y entonces ya tengo gramos de agua. Para poder calcular cuántas moléculas de agua hay, pues entonces necesito ahora la masa molar del compuesto, ¿cierto? Porque tengo gramos, tengo que relacionarlo ahora con el número de moles. Entonces los moles deben ir arriba. Entonces yo voy a poner aquí que 1 mol de agua, ¿cierto? ¿Cuál es la masa molar del agua? Entonces ya la calculamos hace un ratico. 18 gramos, ¿cierto? 1 mol de agua equivale a 18 gramos. Entonces, en este caso, ya gramos y gramos se nos van a cancelar y todo me quedan moles. ¿Moles de qué? De agua, que es una molécula. Por ende, cuando quiero utilizar el número de Avogadro como factor de conversión, ¿cierto? Si la pregunta es cuántas moléculas, entonces yo lo que voy a poner aquí es 1 mol de agua. ¿Cuántas moléculas de agua tiene? Pues tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y escribir con esto es muy mamón, no se cansa. Listo, moles y moles. Y listo, me quedan moléculas. ¿Listo? Hasta ahí llegaría nuestro ejercicio, porque la pregunta es, ¿cuántas moléculas de agua hay? Si nosotros quisiéramos calcular el número de átomos, por ejemplo, de hidrógeno, nos faltaría aquí un factor de conversión que sería que una molécula de agua, ¿cierto? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? Pues tiene 2, ¿cierto? En el caso que nos preguntaran átomos de hidrógeno, pero aquí nos preguntan es moléculas de agua. Entonces ya aquí tendríamos el resultado y nos da 8,56 por 10 a la 23 a la 11. ¿Por qué te da la 11, Natalia? 8,56 por 10 a la 22. Ve, tan raro, sí, no te puede dar porque fíjate que esto está a la 23, no te puede dar a la 11. Vuélvelo a hacer. Por 10 a la 22 moléculas. Hasta ahí todo clarito, ¿cierto? ¿Vamos bien? ¿Cisas? Listo. Vamos a terminar con este ejercicio antes de pasar a cosas un poco más complicadas. Entonces, dice, la fórmula de la herrumbre se puede representar como Fe2O3. O sea, esto se llama óxido de hierro 3, óxido férrico, trióxido de dihierro, ¿cierto? Óxido férrico, podríamos llamarlo, óxido de hierro 3. ¿Cuántas moles de hierro, fíjense que la pregunta es moles, están presentes en 24,6 gramos del compuesto? Entonces fíjense que aquí ya no me preguntan átomos, ni me preguntan moléculas, sino me preguntan moles. Pero no me están preguntando los moles del compuesto,
como tal, sino las moles de hierro que están presentes ahí. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo. Partimos de, tenemos 24,6 gramos del compuesto, del Fe2O3. Y me preguntan moles de hierro, entonces claramente tendré que pasar primero de gramos a moles del óxido de hierro 3. Entonces en este caso voy a poner aquí un mol del óxido de hierro 3. Si me ayudan, me colaboran cuál es la masa molar de este óxido de hierro 3. Sé que el hierro número atómico 26 pesa como 55,843, me parece, por 2. O Santiago ya lo hizo. Ahí sí. Santiago le da 159,694 gramos. Confirmadísimo, ¿sí o no? Listo. Y entonces, ¿qué pasa? Que gramos y gramos se me cancelan. ¿Y me quedan qué? Moles. Y entonces hay algo acá que podríamos hacer nosotros, que usamos la clase pasada y es la siguiente. Si yo digo que en una sola molécula de óxido de hierro 3, yo les pregunto cuántos átomos de hierro 3, ustedes me dirían pues claramente que hay dos átomos de hierro, ¿cierto? Que una molécula tiene dos átomos, porque eso es lo que me dice la fórmula química. Pero esa equivalencia yo también la puedo hacer en moles y yo puedo decir lo siguiente, que en un mol que tengo de este compuesto, del óxido de hierro 3, ¿cuántos moles de hierro hay? Voy a tener 2 moles de hierro. Entonces, fíjense que cuando yo hablo de moléculas y lo relaciono con átomos, yo tengo en cuenta la fórmula química. Pero cuando hablo de moles, también debo tener en cuenta la fórmula química, porque recuerden que mol es simplemente una cantidad. Entonces, si yo tengo un mol de óxido de hierro 3, voy a tener 2 moles de hierro. Si yo preguntara los de oxígeno, pues en un mol de óxido de hierro 3 habrían 3 moles de oxígeno. La fórmula química también me da esa equivalencia en moles. Eso también es útil. Y entonces en este caso, ¿qué significa? Tengo moles de óxido de hierro 3 y me preguntan moles de hierro. Entonces yo voy a poner aquí esa relación que acabo de ver ahí y decir que un mol de óxido de hierro 3, ¿cuántos moles de hierro tiene? Pues tiene 2 moles de hierro, ¿cierto? Porque eso es lo que me dice la fórmula química. Entonces, fíjense que aquí yo no necesito utilizar el número de Avogadro. ¿Por qué? Porque lo que me están preguntando es moles y no átomos, ¿sí? Entonces, en este caso, yo puedo hacer una relación directa entre los moles del compuesto y del elemento particular. Entonces, aquí voy a tener moles y moles se me van a cancelar y entonces todo me queda como moles de hierro, ¿cierto? Si me ayudan a ir rápidamente con el calculito. No, no, no. Cuando, fíjate que casi que lo tienes bien, Karen. Cuando hablo de moles en un mol es lo mismo que el número de átomos en una molécula. Fíjate que aquí estoy relacionando número de átomos por molécula y aquí estoy relacionando número de moles de un átomo particular, de un elemento particular, en un mol de la sustancia. ¿Sí? Debes tener en cuenta eso. Una molécula, hablo de átomos cuando yo tengo relaciones en moles, moles a moles. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta ahí. Entonces el resultado, gracias Juan, gracias Majo. Sí, solamente que sería bobada porque tendríamos que poner el número de abogados dos veces. O sea que, ¿para qué? Porque se cancelaría. 0,308 moles de hierro. Esa sería la cantidad de moles que yo tengo aquí. Claro, con el número de Avogadro se podría hacer, pero tendría que utilizarlo dos veces. Sí, porque aquí, por ejemplo, en este calculito, en vez de poner esta relación, lo que tú pondrías es, bueno, un mol de óxido de hierro, ¿cuántas moléculas de óxido de hierro tiene? 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y luego dices, pero es que una molécula
¿Cuántos átomos de hierro tiene una molécula? Pues tiene dos átomos de hierro, ¿cierto? Y luego, pero es que yo quiero calcular moles. No, pero es que una mol de hierro, ¿cierto? ¿Cuántos átomos de hierro tiene? 6,022 por 10 a la 23. Porque la pregunta es moles, ¿no? Entonces fíjate que a la final, pues esto se va a cancelar con esto porque es lo mismo. O sea que la relación que nos importa es esta 2-1 que está aquí. ¿Sí? Eh, sí, sí, mujer, porque hablo de átomos en una molécula y en el otro hablo de moles de un elemento particular en un mol de la molécula. ¿Sí? Hablo de moles a moles. En el otro hablas de átomos a moléculas y aquí hablas de moles a moles. Porque como le decía ahorita a Majo, pues la relación es el número de Avogadro dos veces se termina cancelando, o sea, es lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces voy a tomar el silencio como que no hay preguntas. ¿Listo? Con UMAS, pero ¿qué quieres con UMAS? Porque fíjate que aquí estamos haciendo relación entre moles y gramos. Si tú haces la relación con UMAS, pues te van a dar valores gigantísimos. Porque cuando nosotros hacemos de esto en particular, la relación siempre será en escala macro de gramos a moles o de moles a gramos. O sea, de moles a UMAS, pues no tendría sentido. Sí, porque la relación la que tú tienes, como estamos hablando a escala macro porque hablamos de moles, pues la relación es con gramos o con kilogramos o con miligramos. Pero pues con UMAS no, porque es una unidad de masa atómica. Entonces, a esta escala, pues no nos interesaría realmente la relación. Igual sería la misma relación que tú tienes aquí, porque el valor no cambia, ¿sí? Solamente que tendrías que pasar de gramos primero a número de moléculas para poder utilizar este factor de esta manera. Mm, depende, Sara, depende. ¿Por qué depende? Porque si tú tienes la molécula de agua, ahí no depende del número de átomos. Sí, y tú me estás preguntando que si 6,022 por 10 a la 23 átomos es igual al peso molecular. No, porque 6,022 por 10 a la 23 es una cantidad, no una masa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es una cantidad, así como decir tengo 10 bombombones o 5 cuadernos o 2 maletas, es una cantidad que tú no podrías relacionar con una masa. Sí, o sea, hay que separar las dos cosas. El que peso molecular o la masa molar hace referencia a la masa de una molécula o la masa de un mol, pero el número de Avogadro corresponde es el número de cosas que tú tienes, no necesariamente relacionado con la masa, o sea que no. Obviamente se relacionan los dos porque el peso molecular o el peso molar más bien, la masa molar se refiere a la masa que tiene un mol, que curiosamente tiene el número de Avogadro de cosas. Digamos que esa relación sí la podemos hacer, que es lo que estamos haciendo aquí realmente en estos ejercicios, esas relaciones, pero no directamente de masa a masa, ¿no? Listo, vamos a continuar con lo que yo les dejé de tarea el día miércoles, que fue que se averiguaran un poco sobre la composición porcentual. ¿Qué es la composición porcentual? Pues es un porcentaje en masa de un elemento particular que está presente en un compuesto. ¿Listo? Empecemos, por ejemplo, con el agua. De manera como más sencilla es haciendo ejercicios de entender el concepto. Digamos que yo tengo la molécula de agua y yo quiero saber
Yo quiero saber cuál es su composición porcentual. O sea, quiero saber de la masa de toda la molécula de agua, cuánto corresponde a hidrógeno y cuánto corresponde a oxígeno. ¿Dados en qué? En masa. Porque fíjense que es una composición que se da en masa. ¿Listo? Entonces, si yo quiero calcular el porcentaje de cada elemento que está presente en una molécula, yo debo aplicar la siguiente fórmula. Debo decir, la masa molar del elemento al que quiero determinar su porcentaje, lo debo multiplicar por el número de veces que está ese átomo en la molécula. Y como es una relación, porque es un porcentaje, ¿cierto? ¿Qué tanto es del todo? Lo que yo debo hacer es una división entre la masa molar total del compuesto. Esto es el porcentaje. ¿Listo? Obviamente lo tengo que multiplicar por 100 para que me dé en ese valor, o si no solamente me quedaría la relación. Entonces, en el caso de la molécula de agua, si yo quiero calcular el porcentaje de hidrógeno que yo tengo de ese compuesto en masa, en la molécula de agua, ¿qué tendría que hacer? Pues una relación en donde arriba voy a poner ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en la molécula? Hay dos. ¿Cuál es la masa molar de ese elemento en particular? 1,00794. Esa es la masa que dice la tabla periódica, que lo que pesa el hidrógeno. Gramos por cada mol, ¿cierto? Masa molar. Y abajo debe ir la masa molar del compuesto. ¿Qué compuesto es? Agua. ¿Cuál es la masa molar? Aproximadamente 18 gramos por mol, ¿cierto? Masa molar del elemento, masa molar del compuesto, número de veces que está el elemento en el compuesto. Y eso lo multiplico por 100 para poder hallar el porcentaje y entonces eso me da la composición porcentual. En este caso, si yo hago esta operación que está aquí, ¿cuál sería el porcentaje en masa del hidrógeno en la molécula de agua? ¿Cuál sería? Si me ayudan. Entonces a Juan le da, listo, no hay problema. 11,19. Voy a anotar primero el resultado. 11,19%. Esta fórmula de aquí me permite hallar el porcentaje en masa que hay de un elemento particular en un compuesto. ¿Y cómo se calcula ese porcentaje? Se calcula multiplicando el número de veces que está el átomo en la molécula, ¿cierto? Por la masa molar del elemento en particular. Y como es una relación, es un porcentaje de un todo, ¿cierto? De la cantidad, pues abajo, para poderlo relacionar, debe ir la masa molar del compuesto. En el caso del hidrógeno en la molécula de agua, el porcentaje de hidrógeno sería igual a dos veces, está el hidrógeno en la molécula, está dos veces, ¿cierto? Por la masa molar del elemento, que vendría siendo 1,00794. Esa es la masa molar de ese elemento. ¿Dónde la encuentro? En la tabla periódica. Y eso lo divido entre la masa molar del compuesto. En este caso, pues la masa molar de la molécula del agua es 18 gramos por mol. Y como es un porcentaje, lo multiplico por 100. Y eso me da la cantidad en masa que hay de hidrógeno en la molécula de agua. Bueno, a Juan Pablo le da 11,19 y al otro Juan le da 10,91. ¿Cuál es el valor? Listo. 11,19. Listo, bien. Entonces a Juan Andrés lo escupieron, que lo hizo mal. ¿Listo? Ese sería el porcentaje en masa del hidrógeno. Si yo quisiera calcular el porcentaje en masa del oxígeno, ¿qué podría hacer? Pues podría aplicar esta misma fórmula, ¿cierto? Y decir, ¿cuántas veces está el oxígeno en la molécula de agua? Está una sola vez. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Bueno, lo voy a poner aquí redondeado. Personalmente a mí no me gusta, pero bueno. 16 gramos por mol. Redondeadito. 16. ¿Y cuál es la masa molar
de la molécula de agua, 18 gramos por mol. Como es un porcentaje, lo debo multiplicar por 100, ¿cierto? Y si hacemos esa operación, ¿cuánto nos daría el porcentaje en masa? 88,88 dice Majo, por ciento. A Juan Pablo le da 88,85. 88,88. Listo, bien. Si nosotros sumamos estos dos porcentajes, teóricamente, ¿cuánto me debería dar la suma de los porcentajes de cada elemento en una molécula? 100, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos representa el todo. Aquí nos da el 100, creo que no nos da el 100, nos da ligeramente más del 100, pero eso se debe a qué? A los redondeos que nosotros hacemos en los cálculos. Por eso personalmente yo prefiero utilizar todas las cifras que me da y de esa manera el redondeo pues no me da tan con un error tan grande. Pero teóricamente la suma aquí nos tiene que dar el 100%. Casi que nos da el 100, nos desfasamos un poquitico, 100%. ¿Listo? 100,07 dice Valentina. Pero debería ser el 100. ¿Listo? Pero causa de qué? Del redondeo particular que estamos utilizando acá. ¿Listo? Pero esta es la manera de calcular el porcentaje. ¿Para qué es útil el porcentaje? Es útil, por ejemplo, para decirles es, si yo tengo 50 gramos de agua y yo quiero saber de toda esa masa de agua cuánto corresponde a oxígeno, pues ¿qué tengo que hacer? Pues utilizar el porcentaje y decir, pues si tengo 50 gramos de agua, yo puedo decir que por cada 100 gramos de agua que yo tengo, ¿cuánto corresponde a oxígeno? Pues el porcentaje que yo tengo aquí, ¿cierto? 88,88 gramos de oxígeno. Entonces, fíjense que esta composición porcentual me permite determinar la masa de un elemento particular en un compuesto. En este caso, si nosotros hacemos la operación, ¿cuál sería la cantidad en gramos que hay de oxígeno en estos gramos de agua? Hay que recordar que siempre que yo hablo de porcentajes, estoy tomando como base un 100. Entonces siempre estaré hablando de 100 de algo corresponderá al porcentaje particular. Si yo quiero convertir un porcentaje a una fracción para poderla utilizar en un factor de conversión, ¿cierto? Entonces en este caso, Juan, gracias, nos da que de cada 50 gramos de agua que yo tengo, 44,425 gramos corresponden a qué? Oxígeno. Y lo que haga falta para llegar a 50 corresponderá a qué? A los gramos de hidrógeno que tendrá mi molécula. ¿Listo? Entonces fíjense que yo puedo hacer relaciones también. Para eso es útil el porcentaje o la composición porcentual. Es una de las utilidades que tiene, que yo puedo calcular la cantidad en masa que hay de un elemento particular en un compuesto, ¿cierto? Vamos a hacer otro ejercicio aplicando exactamente lo mismo. ¿Listo? Este de aquí. El ácido fosfórico, en este caso es el ácido orto, pero recuerden que el orto cuando tengo números de oxidación impares, pues no se pone, por eso se llama el ácido fosfórico, sencillamente. Es un líquido incoloro y viscoso que se utiliza en detergentes, fertilizantes, dentríficos y en bebidas gaseosas para resaltar el sabor. La Coca-Cola tiene un montón de ácido fosfórico, por eso la utilizan para quitar el óxido. Calcule la composición porcentual en masa del hidrógeno, del fósforo y del oxígeno en este compuesto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, tengo esta fórmula química, vamos a calcularle la masa molar a ese compuesto. Entonces, el hidrógeno pesa 1,00794. El fósforo pesa 30,97. El oxígeno pesa 15,9994.
Por favor, ayúdenme a calcular la masa molar. ¿Cuál sería la masa molar de ese compuesto? Recuerden, 3 veces la masa del hidrógeno más la masa del fósforo más 4 veces la masa del oxígeno. Entonces estamos calculando la masa molar. ¿Cuánto nos daría? Majo, gracias. La masa molar del compuesto nos da 97,995 gramos por mol. Esa sería la masa molar total del ácido fosfórico. ¿Listo? Si queremos calcular el porcentaje en masa de cada elemento particular en esta fórmula química, entonces digamos, en el caso del hidrógeno, ¿cuál sería el porcentaje en masa del hidrógeno? Entonces lo vamos a calcular como una relación. La parte sobre el todo. ¿Cuál es la parte? Que tengo 3 átomos de hidrógeno en la molécula, ¿cierto? Y que cada hidrógeno pesa 1,00794 gramos por cada mol. Y eso lo debo dividir entre el todo, que sería la masa molar del compuesto, o sea, 97,995 gramos por mol. Y como es un porcentaje de una relación en masa, pues me falta multiplicarlo por 100. Ese sería el porcentaje de hidrógeno. ¿Cuál sería el porcentaje de oxígeno en esa molécula? El porcentaje de oxígeno sería, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en la molécula? Hay 4. Por, ¿cuál es la masa molar del oxígeno? 15,9994 gramos por o sobre mol. Dividido la masa molar total del compuesto, 97,9995 gramos por cada mol. Y como es un porcentaje, lo debo multiplicar por 100. Entonces, si me ayudan, ¿cuánto me da el porcentaje de hidrógeno en la molécula? A Santiago le da 0,03. No creo que dé 0,03. Da muy poquito. Tiene que dar por lo menos casi que un 3%. Listo. Entonces, el porcentaje de hidrógeno en esa molécula es 3,08%. Que es lo mismo que decir, recuerden que yo lo puedo convertir en una fracción, que de cada 100 gramos que yo tengo de ácido fosfórico, 3,08 gramos corresponden a hidrógeno. Eso es lo que significa. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno? Listo. Entonces el porcentaje me da 65,30% será el contenido de oxígeno. Que si yo lo quiero poner como una fracción, que estoy diciendo que de cada 100 gramos que yo tenga de ácido fosfórico, 65,30 gramos corresponden a oxígeno. Eso es lo que significa. Y si yo quiero calcular el porcentaje de fósforo en esa molécula, ¿qué puedo hacer? Pues exactamente lo mismo que acá, ¿cierto? Exactamente lo mismo. O la forma rápida e inteligente de hacerlo sería, si todo me tiene que dar el 100%, ¿cierto? Pues ¿qué hago yo? Pues que a 100 le resto la suma de 3,08 más 65,30, ¿cierto? Otra manera de calcular el porcentaje de fósforo. Entonces, en este caso me da 31,62%. ¿Qué es lo que significa si yo lo quiero poner como una fracción? Que de cada 100 gramos de ácido fosfórico que yo tengo, 31,62 gramos equivalen a fósforo. ¿Listo? Es Profe, señora. ¿puedes volver a explicar lo del porcentaje del fósforo, por favor? Porque, listo, el porcentaje del fósforo pasa lo siguiente, que la sumatoria de los porcentajes en masa de todos los elementos te tienen que dar 100%. ¿Sí? Como ya tienes el contenido de hidrógeno y ya tienes el contenido de oxígeno, pues lo que falte para llegar al 100%, pues será el fósforo. Por eso es que nosotros lo podemos calcular como una diferencia. El 100, que es el todo, le resto la sumatoria del hidrógeno y el oxígeno, y de esa manera, pues ya puedes calcular el fósforo.
Siempre recordar que la sumatoria de todos los porcentajes en masa de los elementos en un compuesto en particular me tienen que dar el 100%. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí? Listo. Entonces, qué es lo que quiero que hagan en este momento? Que ustedes me digan, me calculen el número de kilogramos de cobre que hay en esta masa de este mineral. Entonces, el cobre es un metal muy utilizado, sobre todo por sus propiedades conductoras. Entonces, los cables de electricidad, generalmente nosotros tenemos cobre. Es uno de los pocos metales de la tabla periódica que no tiene un color grisáceo, sino que es rojizo. El otro es el oro, que es amarillentico. Todos los demás son como plateaditos. Y una manera de extraer el cobre de manera industrial es a partir de este mineral, que es un sulfuro doble de cobre y hierro que se llama calcopirita. Entonces, si yo extraigo en un proceso de minería esta cantidad en kilogramos de calcopirita, díganme cuántos kilogramos de cobre se podrían extraer a partir de esa masa. Entonces lo dejo ahí un minuto para que ustedes hagan el ejercicio y me digan cuánto les da. Tienen que aplicar ¿qué? Lo del porcentaje. ¿Listo? Es un minutico. Bueno, ya prendí las otras ollas. Uy, ese número está muy raro, Santiago, porque dice 1.50.53. Ah, bueno, 1,5053 daría muy poquito, Santiago, porque recuerde que el resultado tiene que ser, calcule el número de kilogramos. Y fíjese que aquí dice por 10 a la 3. 3,71 por 10 a la 3, o sea, tengo un montón de kilogramos, ¿sí o no? Sí, la de FECO. Pero igual da muy poquito el hierro también. ¿Quién ya tiene algún resultado por ahí? ¿Me abandonaron? ¿Cuánto te da, Majo? A Nicolás, 14,19. Ya veremos, pero a mi parecer da muy poquito. Demasiado poquito, Majo.
Porque fíjate que la calcopirita es por 10 a la 3 kilogramos, o sea que son como 3.700 kilos de calcopirita. No pueden salir de apenas 34 gramos. A Nicolás le da 141. ¿Quién tiene algún otro resultado por ahí? No se les olvide el por 10 a la 3, ¿no? A Nicolás dice 141 kilogramos. Vamos a ver. Daniela dice 30,43 kilogramos, ¿no? Sara dice 12,8 por 10 a la 6. Bueno, ese también lo creo imposible, porque da más que la masa inicial de calcopirita, entonces no puede ser. Dana, 128,55 kilogramos. Bueno, a todos les dan cosas diferentes. ¿Quién tiene otra respuesta? ¿El que lo hago yo? Bueno, lo hacemos entre todos, más bien. O 30 segunditos más. Listo, yo espero, todo bien. Listo, no, yo espero. No, y artes también es duro, por eso hay que tener talento. Bueno, Valentina 34,78 kilogramos, a Sara 1,28, a Diego 1.284, a Juan Pablo 346. Bueno, todos tienen cosas distintas. A Daniela Cuellar 1.284 gramos, o sea, 1 kilogramo, 1,28 kilogramos. Ah, bueno, 1.284 kilogramos. Bien. Bueno, ya tenemos dos resultados por lo menos parecidos. Que la señorita Rubio y la señorita Cuellar ya tienen el mismo resultado. Igual que Diego. Ya hay tres. ¿Qué significa? Que debe ser ese, porque si ya hay tres que lo hicieron y les dio lo mismo. Vamos a ver. Entonces miremos aquí. Tengo 3,71 por 10 a la 3 kilogramos de la calcopirita. ¿Listo? Lo primero que debo hacer es, bueno, la fórmula química de ese mineral es así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular, Fercho, sí, Fercho, perdón, la masa molar de ese compuesto. ¿Cuánto les dio la masa molar de la calcopirita? Listo. 183,525 gramos por mol. Recuerden cómo se calcula sumando la masa del cobre, que está en la tabla periódica, más la del hierro, más dos veces la del azufre. 183. ¿Listo? 525. Esta sería la masa molar. Y como lo que me están preguntando, fíjense, calcule el número de kilogramos de cobre, o sea, cuánto cobre se puede extraer de este mineral, pues lo primero que debo calcular también es a cuánto porcentaje en masa corresponderá el cobre en este compuesto. Entonces yo voy a poner aquí, voy a calcular el porcentaje de cobre que tenemos en ese compuesto y lo vamos a calcular. ¿Cuántos átomos de cobre hay en la fórmula? Uno.
por, ¿cuál es la masa molar del cobre? Número atómico 29, eso es como 63,54, creo. No confíen en mi memoria. Pero hay unas cosas que sí me sé de memoria, pero no confíen en mí. 63,54 gramos por cada mol. Esa es la masa molar del cobre. ¿Listo? Y lo vamos a dividir entre la masa molar total del compuesto. 183,525 gramos por cada mol. Como es un porcentaje que nos faltaría hacer aquí, multiplicarlo por 100, ¿cierto? Y entonces en este caso, ¿cuánto me daría el porcentaje en masa del cobre en ese compuesto? 6 por 3, 18, me debe dar como la tercera parte, o sea, alrededor del 34, 35% por ahí. Sí, porque miren, 6 por 3, 18, tercera parte. Entonces, Daniela me dice que 34,6. 34,6%. ¿Sí? Ese es el porcentaje en masa que yo tengo de cobre en este mineral, en la calcopirita. Ese porcentaje, ¿cómo lo podemos ver? Si yo lo quiero convertir a una fracción, yo puedo decir lo siguiente, que de cada 100 gramos que yo tengo de la calcopirita, en esos 100 gramos yo voy a tener 34,6 gramos de cobre. Todo lo demás para llegar a 100 pues corresponderá a hierro y corresponderá a azufre. Esto yo lo puedo ver de esta manera, ¿sí? Este porcentaje. Pero ese porcentaje también lo puedo ver de la siguiente manera. Fíjense que las unidades que yo tengo allá arriba son kilogramos. Entonces yo puedo hacer lo mismo. Si aquí es gramos a gramos, pues yo podría decir kilogramos a kilogramos, ¿cierto? Porque la relación se debe mantener igual siempre. Y entonces aquí yo puedo decir que tengo 34,6 kilogramos de cobre por cada 100 kilogramos de la calcopirita. Eso es lo que significa este porcentaje, ¿cierto? Siempre lo puedo relacionar a un 100, que sería mi todo, un por ciento. Y entonces en este caso, ¿cuántos gramos de calcopirita o kilogramos de calcopirita tenemos? Tenemos 3,71 por 10 a la 3 kilogramos de calcopirita. Y entonces ese porcentaje lo podemos utilizar como un factor de conversión. Entonces vean, yo puedo utilizar aquí el factor de conversión y decir, listo, tengo kilogramos de calcopirita arriba, ¿dónde debe ir kilogramos de calcopirita? Pues abajo, ¿cierto? Y entonces yo puedo decir que de cada 100 kilogramos de calcopirita, ¿cuánto equivale a cobre? 34,6 kilogramos de cobre. Porque eso es lo que me dice el porcentaje. Entonces, kilogramos y kilogramos se cancela y todo me queda en kilogramos de cobre. ¿Cuánto me daría el resultado ahí? La tercera parte más o menos de 3.700. Se puede pasar de gramos a kilogramos, no importa. No, no podemos simplificar, mujer. Y además esa relación que tú me dices no sería la adecuada, porque es por cada 100 kilogramos de calcopirita, tú tienes 34,6 kilogramos de cobre. O sea, esa que me dices tú que 3,46 es un kilogramo, no. Ese sí estaría mal, porque no estarías usando el porcentaje de manera adecuada. Listo, tranquilos que ya les resuelvo esa duda. Entonces, aquí me da el resultado 1.284 kilogramos de cobre, ¿sí? O lo que es lo mismo, 1,28 por 10 a la 3 kilogramos de cobre. ¿Por qué me da lo mismo, Sara? Porque lo que tú tienes es un porcentaje y el porcentaje siempre será una relación. Es como cuando uno se toma una botella de vino, ¿cierto? Si tú te tomas una botella de vino que tiene un 12% de alcohol, tú puedes tener aquí un litro de vino, pero si tú sirves una copita y solamente te sirves 50 mililitros,
pues el porcentaje se mantiene, porque esto es una propiedad intensiva. Y yo lo puedo ver de diferentes maneras. 34,6% en masa dependerá de las unidades que yo quiera. Yo puedo decir que de cada 100 gramos tengo tantos gramos y la unidad es la misma, ¿sí? O puedo decir kilogramos a kilogramos, o puedo decir miligramos a miligramos. No importa, los porcentajes siempre serán una propiedad intensiva y no dependen de la cantidad de materia. O sea que yo lo puedo ver dependiendo lo que me convenga a mí. Aquí me convenía kilogramos, entonces yo vi la relación en kilogramos, ¿sí? O si la necesitáramos en miligramos, pues yo puedo ver la relación en miligramos. O si ustedes querían manejar gramos, ¿sí? Lo único que tenían que hacer era primero pasar de kilogramos a gramos, ¿cierto? Entonces sería 3,71 por 10 a la 3, o sea, como me preguntaba Karen por allá arribita, kilogramos, si quieren lo podemos pasar a gramos. Entonces yo digo que un kilogramo son 1000 gramos, ¿sí? ¿De qué? De calcopirita, porque estoy pasando apenas. Luego, ¿qué digo? Ah, utilizo el porcentaje. El porcentaje es por cada 100, por eso es por ciento. Entonces, de cada 100 gramos que yo tengo de la calcopirita, ¿cuántos gramos equivalen a cobre? 34,6 gramos, porque eso es lo que me dice el porcentaje, son cobre. Pero fíjense que la pregunta es kilogramos, o sea que de nuevo tendría que volver a multiplicar y decir, bueno, gramos y gramos se cancela, kilogramos y kilogramos se cancela, tengo gramos de cobre, entonces ahora 1000 gramos de cobre equivalen a un kilogramo. Entonces 1000 se cancelaría con este mismo 1000, entonces me da la misma relación. ¿Sí ven? O sea, estoy simplemente multiplicando por esto, ya me da directamente kilogramos. Sí, es sacarle el 34,6% de esa masa, sí señor, correcto. Porque eso es lo que significa un porcentaje, el 34,6 de cada 100. Entonces, Sara, no sé si te quedó claro, es una propiedad de intensidad, es un porcentaje, no tiene unidades. Entonces, yo puedo ver esas unidades a mi conveniencia. Entonces, aquí yo prefiero que sea kilogramos, kilogramos para poderlo calcular directamente. ¿Me hago entender? Por supuesto. Tu. Volvamos con uno que tengamos por aquí. Uno grande. El de la cafeína. En este que está aquí. Esta es la cafeína. ¿Sí? Vamos a suponer que yo quiero saber, digamos que de cafeína tengo 1,5 gramos de cafeína. Y yo quiero saber de esa cantidad en gramos que tengo de cafeína, cuántos gramos hay de nitrógeno. Entonces, primero quiero que ustedes lo intenten hacer. Vean, sigamos la misma relación. Ustedes inténtenlo hacer y luego lo hacemos entre todos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo 1,5 gramos de cafeína, ¿cuál es la masa correspondiente de esos gramos de nitrógeno? ¿Cuánto nitrógeno tenemos? Obviamente no me puede dar mayor a este valor, ¿no? Entonces, esto también hay que verlo. No nos puede dar más de lo que ya tenemos, tiene que darme menos, ¿cierto? Porque es una parte de un todo. Entonces, díganme cuántos gramos, porfa. Y ya vuelvo. Un minutico.
¿Alguno tiene un resultado? Listo, perdón, perdón. Entonces, Sofía dice 0,43 y Majo dice 0,28. Dana 0,43, Laura Valentina 0,43, entonces ya hay un patrón. Pues parece que esa es la respuesta, Majo. Esperemos a ver quién tiene alguna otra opinión por ahí, o si respalda una de la que está por acá. Bueno, Daniela lo mismo. Y por ahí hay un chino marica tocando la flauta, qué fastidio. Si supiera. No. Bueno, Fercho 0,432, vean, ya tenemos una respuesta. Isabela lo mismo, Sara lo mismo, Daniela. Entonces, Majo, ¿ya revisaste? ¿Paila? Vamos a ver cuánto nos da. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos gramos de nitrógeno tenemos nosotros en esta cantidad de cafeína? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la masa molar de esta cafeína, ¿cierto? 8 veces la masa del carbono, más 10 veces la masa del hidrógeno, más 4 veces la masa del nitrógeno, más 2 veces la masa del oxígeno. ¿Cuánto nos da la masa molar? Ya la tengo por aquí. 194,26 gramos por mol. Esa es la masa total del compuesto. La pregunta es, ¿cuánto de eso corresponde a nitrógeno? Entonces, ¿qué significa? Que debemos calcular el porcentaje en masa de nitrógeno que tenemos en ese compuesto, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Cuántas veces está el nitrógeno en la molécula? 4. ¿Cuál es la masa molar del nitrógeno? 14,0067 gramos mol. Dividido la masa total del compuesto, 194,26 gramos por mol. Como es un porcentaje, lo debo multiplicar por 100. Entonces, si me ayudan, eso debe dar menos del 10%. Por ahí un 7. ¿Cuánto les da? Vea, Juan Andrés también le dio 0,432. ¿Cuánto nos da el porcentaje en masa? Por favor. 14,19, eso es como el 7% por ahí. Aló, please, Vite. Ah, mentira, sí, porque me faltó multiplicar por 4. Tienen toda la razón. 14 y 19, da por ahí 7, pero por el 4 de aquí sí, 28. El 14 es de la masa del nitrógeno, Nicolás. Entonces aquí da 28,84. Que me faltó multiplicar a mí por el 4, lo siento. 28,84 es el resultado en porcentaje. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo puedo ver yo este porcentaje? Recuerden, es una propiedad intensiva, pero es una relación en masa. Entonces yo lo veo a mi conveniencia. Si tengo gramos aquí, pues ¿qué puedo hacer? Que por cada 100 gramos que tengo de cafeína, 28,84 gramos corresponden a nitrógeno. ¿Sí? Yo lo puedo ver de esa manera.
Si lo quisiera ver en kilogramos, entonces yo pongo kilogramos y kilogramos, o miligramos, miligramos, nanogramos, nanogramos, toneladas, toneladas, depende. Esto simplemente es una relación y siempre será la misma, propiedad intensiva, ¿vale? Y entonces en este caso, es esta relación. De cada 100 gramos voy a tener 28,84. Pero ¿cuántos gramos de cafeína tengo? Tengo 1,5 gramos. ¿Listo? Y entonces gramos de cafeína se me va a cancelar, ¿cierto? Que puse mi porcentaje como un factor de conversión. Y entonces, ¿cuál es el 28% de 1,5? Entonces debe ser el resultado que ustedes tienen por allá arriba. 0,432 gramos de nitrógeno, ¿sí? De cada 1,5 gramos que hay de cafeína en total, ingresan o hay 0,432 gramos de nitrógeno. ¿Listo? ¿Ya un poquito más clarito? Recuerden que aquí el porcentaje ustedes pueden jugar como quieran. Es una propiedad intensiva. Es una relación en masa. Entonces esa relación en masa yo la puedo hacer como yo quiera. Gramos, kilogramos, miligramos, toneladas, libras, lo que sea. ¿Listo? Vicky, un poquito mejor. ¿Otro? Listo, no hay problema. Vamos a inventarnos uno con... ustedes que tienen ahí a la mano Google. Vamos a buscar la penicilina, que precisamente en inorgánica estábamos hablando el día de ayer de la penicilina. La penicilina es un antibiótico que se inventó por allá el señor Fleming en el año 1928 y la penicilina contiene azufre. Entonces la pregunta es, si yo tengo 10 miligramos de penicilina, ahí búsquense, ayúdense ahí con Google la fórmula química de la penicilina, ¿cuánta masa tengo yo de azufre en esta cantidad en miligramos de penicilina? Entonces, Valentina ya nos ayudó la fórmula química. C16, H18, N2, O4, S. Gracias, Valentina. Esta es la fórmula química de la penicilina. Bitteschön. Tutururú, verdecito. Y ese chino de allá no sabe tocar la flauta. Cállenlo. Que toque en el baño, que no se escuche afuera. Listo, Juan Pablo ya tiene un resultado. 0,899 miligramos. Tranquilo, Juan. Todo bien. ¿Quién tiene otra respuesta por ahí?
¿Le aparecen 2 pesos de la penicilina? Usemos esta fórmula, Juan. Se aplica para esta fórmula química. De pronto lo otro es una forma hidratada o algo así. Entonces, si es esta fórmula química, ver la masa molar usando esta fórmula. No pueden dar dos valores diferentes usando la misma. Bueno, a Sofía le das 68. Uy, bueno, Sofía sí está como raro ese resultado. Porque fíjate que si tenemos 10 miligramos de penicilina, no te pueden dar 68 miligramos de azufre. Puede que le haya defecado, bueno, listo. 0,958, 959 dice la mayoría. Karen, Daniela, Majo arriba, Laura, Sara, 0,958, redondeándolo también. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuánto les dio la masa molar de la cafeína? Porfa. De la cafeína, de la penicilina. Sí, 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 perdón. 334. Personalmente, a mí me gustan todas las cifras de la tabla periódica. Ustedes verán como quieran. Pero pues es que cuando uno tiene moléculas grandes y redondean todas, les da unas pequeñas diferencias. Entonces vamos a poner el último, el que puso Juan Andrés. 334,51. Voy a usar este. Esa sería la masa molar. Y entonces, si la pregunta es el contenido de azufre que hay en esa cantidad de penicilina, pues será el porcentaje de azufre. Será, ¿cuántas veces está el azufre en la molécula? Una sola vez. Por la masa molar del azufre, que es 32,065 gramos por mol. No, no, número atómico 16. Y la masa molar total del compuesto sería 334,51 gramos por mol. Eso sí da como un 9% tal vez. Ay, me faltó aquí por el 100, que es un porcentaje. Si yo hago esta operación, ¿cuánto me da el porcentaje? Gracias, 9,58, muy bien. 9,58% de azufre en la penicilina. Y entonces, fíjense que aquí yo tengo miligramos. Entonces yo puedo jugar como mi porcentaje o ponerlo en un factor de conversión, una relación en una fracción, y puedo usar miligramos. Entonces, como es un porcentaje, pues puedo decir que de cada 100 miligramos que tengo de la penicilina, ¿cierto? ¿Cuánto corresponde a azufre? 9,58 miligramos. Eso será de azufre. Entonces ya tengo mi relación, ya lo puedo multiplicar por la cantidad que yo tengo de penicilina original, que son 10 miligramos, ¿cierto? De penicilina. Miligramos y miligramos se cancela. Hago esta relación, 10 dividido 100, pues da 10 abajo, o sea que da 0,958 miligramos de azufre. Ese es el contenido total de azufre que hay en este antibiótico. Azufre, elemento esencial, es importante para las estructuras terciarias de las proteínas, porque está en la cisteína, en la metionina y hace parte de las vitaminas B1, B8 y la hormona de la hipófisis. Es un elemento esencial. Entonces, listo. Esa sería la cantidad de azufre. ¿Todo bien hasta ahí? Listo, perfecto. ¿Qué hora tenemos? Faltan 20. A comer. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Por lo menos esto creo que quedó un poco más claro, ¿cierto? Eso espero. Listo, perfecto. Entonces, para el día de mañana, porque este ejercicio no lo alcanzamos a hacer en lo que nos queda, es, acabamos de determinar el porcentaje en masa de los elementos.
Búsquense ahí en Google, así rapidito, solamente por cultura general, cómo se puede determinar de manera experimental los porcentajes de un elemento en un compuesto. Cuando uno no se sabe la fórmula, pues es difícil calcular el porcentaje. Entonces hay una manera experimental de calcular esos porcentajes. ¿Listo? Y luego, a partir de este porcentaje, ¿cómo puedo calcular yo la fórmula química de un compuesto desconocido? Eso es lo que vamos a hacer mañana, ¿listo? Con lo que vamos a jugar mañana. Y vamos a hablar de las fórmulas empíricas y de las fórmulas moleculares. ¿Listo? Entonces nos escuchamos mañana a las 7. Listo. Que si yo no conozco la fórmula de un compuesto, si no sé la fórmula de un compuesto, ¿cómo de manera experimental puedo determinar su composición porcentual? Sí, o sea, decir cuánto hay de cada elemento en particular. Eso se puede hacer si no se sabe la fórmula. Y luego a partir de ese porcentaje, si no sabemos la fórmula, pues ¿cómo la podemos determinar? Ahorita subo el video, sí. Mira, Karen ya les compartió un enlace para que lo vean, porfa, vean. Vean ese enlace. ¿Listo? Ya ahorita lo subo, Nicolás. Ahorita que me llegue el correo. No, yo soy un crack para cocinar. Créanme que me encanta cocinar. Lo que me va a mamar es lavar la loza. Pero aquí yo he cocinado un montón. Sobre todo los fines de semana. Hago cosas raras. Y si me queda mal, pues estoy solo, entonces no importa. Vale, entonces nos vemos. Luisa, ¿por qué no te dio lo mismo? Revisemos. No te vayas a ir. Entonces vean, los dejé ir temprano para que almuercen, descansen. ¿Listo? Échense una miradita de 5 minutos a la tarea para mañana, porfa. Chao, chao. Dana, no sé pelietas. Chao, chao. Adiós. Luisa, ¿cuánto es que tenía que dar la penicilina aquí? Ah, pero no te dio tan alejado. Pues usa las cifras que te da la tabla periódica. Que de pronto algunos han estado, redondean en las masas de los elementos y por eso esas ligeras diferencias que hay entre los valores. Pero entonces, sugerencia, siempre toma todas las cifras que te da la tabla y haces el cálculo con eso. Sí, seguramente en algún lado aproximaron. Sí, pero fíjate que de todas maneras te da 334,39 y eso es casi lo mismo que da acá. Entonces seguramente... No, listo, entonces esa es la masa. Solamente yo puse una de las que pusieron ahí. No, todavía no está, pero ya la subo, Andrés. ¿Listo? No, no he encontrado una. Es difícil encontrar una. Yo solamente confío en la que tengo, que en la que tengo aquí. Pero sería la de la UPAC. Entonces, Juan Pablo, mírese ahí, póngase UPAC y descárguese la tabla periódica que está ahí. La de la FIFA de la química. Y ahí sale. ¿Listo? No, a ustedes por asistir el día de hoy. Nos escuchamos mañana. ¿Vale? Chao. Gracias. Chao. Tu, tururú.